40 días con Jesús. Día 27. Sigue hacia Jerusalén. Lucas 19:28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Planean arrestar a Jesús. Juan 11:55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. María unge a Jesús. Mateo 26:6 al 13, Marcos 14:3 al 9, Juan 12:1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho gran precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, hubo algunos de los discípulos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: Dejadla, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, se ha anticipado a ungir mi cuerpo a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. El complot contra Lázaro. Juan 12:9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La gente sale a recibir a Jesús. Juan 12:12 al 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La entrada triunfal Jerusalén. Mateo 21:1 al 9, Marcos 11:1 al 10, Lucas 19:29 al 40, Juan 12:14 al 16. Cuando se acercaban a Jerusalén, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, frente al monte que se llama de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y les dijo: Ide a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadla, y traédmelos. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué lo desatáis? Le responderéis así: Porque el Señor lo necesita, y luego los enviará devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decida la hija de Sión. He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y hallaron como les dijo, el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y cuando desataban el pollino, sus dueños unos de los que estaban allí les dijeron:
¿Qué hacéis desatando el pollino? ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, porque el Señor lo necesita, y los dejaron. Y trajeron el asna y el pollino a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y se sentó y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. También muchos de la multitud, que era muy numerosa, a su paso tendían sus mantos en por el camino y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, daban voces, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Hosanna en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Predice destrucción de Jerusalén. Lucas 19:41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús reconocido. Mateo 21:10 al 11, Juan 12:17 al 19. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Regreso a Betania. Mateo 21:17, Marcos 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, dejándolos, salió fuera de la ciudad, se fue a Betania con los 12 y posó allí. Maldición de la higuera estéril. Mateo 21:18 al 19, Marcos 11:12 al 14. Al día siguiente, por la mañana, cuando salieron de Betania, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera cerca del camino, que tenía hojas, vino a ella, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló en ella, sino hojas solamente, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás nazca de ti fruto, coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.